Gracias, Pastor Ale. Gracias, casa amada. Esta tarde venía en el auto con la familia desde West Palm Beach y respetaron mi silencio porque venía yo tratando de revisar, de mirar por última vez lo que considero que el Señor nos había entregado para la casa. Y pensaba por un momento en usted. Pensaba en usted, me comenzaban a aparecer los rostros. Y voy a decirle algo que es muy cubano. No pude evitar sentirme como un tío, ¿no? Nadie me ha dado el título, pero pastor, no pierda tiempo tratando de quitarme la idea porque así me siento yo. Pensaba en un tío, se lo estoy diciendo en serio. Tengo la bendición en mi familia de haber tenido y tener todavía algunos tíos que son esa figura familiar que muchas veces acompañan a nuestros padres, pastoreándonos de alguna manera, ¿verdad? En mi caso personal fui muy bendecido, soy muy bendecido por algunos de mis tíos que no solo supieron aparecer con golosinas, con economía en algún momento de nuestras vidas, sino que siempre aparecieron con una palabra correccional, direccional, con una palabra de afirmación, de felicitación otras veces, cuando las cosas nos estaban saliendo bien. Y de alguna manera hoy somos el resultado de mucha gente, en el caso mío, también de mis tíos. Entonces, cuando pensaba en esta casa, decía, me parezco un tío porque a veces aparezco y hay momentos donde he tenido el temor quizás de estar siendo un poco celoso, ¿no? Decía, me tengo que proponer en el espíritu aparecer un día con una palabra más evangélica, más de gritos, de saltos, de manera que nos podamos ir todos riéndonos alguna vez, pero el Espíritu Santo me calmaba, me decía, no, eres un buen tío. Y créame que cada vez que visitamos esta casa, que nos sentamos acá y tenemos el privilegio, la honra y el desafío de compartir con ustedes la palabra, la hacemos con un profundo sentido de honra por lo que ustedes son como casa, pero también con un profundo sentido de responsabilidad. Entonces, de la misma manera que mis tíos no se explicaban demasiado cuando llegaban a nuestras vidas en cualquiera de las expresiones del amor. No sé si está de acuerdo conmigo en que el amor tiene muchas expresiones. Amén. El amor un día es un abrazo. En Cuba, las más de las veces el amor se aparecía a manera de una nalgada correctiva, ¿verdad que sí? Pero así me siento con privilegio y la bendición de poder compartir con una casa que amo y respeto profundamente por causa de lo que son cada uno de ustedes, con la dicha extraordinaria esta vez de ver rostros nuevos que nos llenan el corazón de alegría, que van siendo la expresión de lo que el Señor ha venido hablando a esta casa por años. Mire cómo ya puedo decir por años, poder ver la palabra viniendo a cumplimiento, pero también ver los rostros de quienes han permanecido y permanecen en la fe. Amén. Engendrados de la vida de Cristo, afirmados y confirmados en la palabra y en la verdad, sosteniéndose en pie contra los vientos turbulentos que están azotando a la humanidad los últimos años. ¿Verdad que sí? Los últimos años los vientos han sido huracanados, han soplado con violencia, y la vida de cada uno de ustedes en esta tarde es un testimonio que habla por sí solo. Hemos sido puestos en estrechez, hemos sido golpeados, hemos sido sacudidos,
pero poder verle en esta tarde a usted permaneciendo en la sincera fidelidad a Jesucristo, para nosotros es un desafío extraordinario. Hablaba con Yara hace un par de horas y me pedía que saludara a cada uno de ustedes. Me dijo: papi, por favor, que no se te olvide saludar a nombre mío y de nuestros hijos, ¿verdad? Así que reciba el abrazo de mi casa, de mi familia, detenerme en esta noche por un instante nada más para abrazar a mis hermanos Ernestico y Heidi y decirle a usted que tenemos el corazón lleno de gratitud por haberlos recibido con el calibre de expresión de amor que sé que los han recibido, por hacerlos parte de esta casa y por estar dispuestos a recibir también la medida de Cristo que está en ellos. Entonces quiero pedirle que para usted mismo se dé un fuerte aplauso en esta noche. Ok, quiero que por favor me acompañe al libro de Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos capítulo 1, versículo 11. Hoy quiero compartir algo a lo que le hemos llamado posicionados en la verdad. Posicionados en la verdad. Posicionados en la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 11. Se me extravió, pero ya lo encuentro. Ok. Desde el verso 8 vamos a leer. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. ¿Qué deseaba el apóstol Pablo? Veros. Decía: deseo veros, deseo ver su rostro, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Versículo 12: esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Gloria al Señor. Hermanos, creo que el mayor nivel de guerra espiritual, de lucha espiritual, como le querramos llamar en esta tarde, que estamos enfrentando en estos días, tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con la confrontación de los dos poderes más grandes que existen. Primero que todo, el poder de Dios, pero también las tinieblas. Hay una confrontación en estos días, decía, que tiene que ver con la verdad. Creo que la intención marcada de Satanás, de todos los sistemas que articula en este tiempo, es venir a robarse la palabra, venir a robarse la verdad,
que el Señor, a través de la predicación del Evangelio, le entrega a la iglesia. Yo creo que el recurso más valioso que podamos tener o al que podamos acceder en estos días es la palabra del Señor, es la verdad de Dios. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Cuando Dios entrega su palabra, el Señor no nos está entregando conceptos, no nos está entregando doctrina, no nos está dando un buen consejo sobre cómo salir de una situación puntual. Cuando el Señor nos entrega su palabra a través de la predicación del Evangelio, el Señor está extendiendo su vida. La palabra de Dios no es un sonido, la palabra de Dios es la extensión misma de todo aquello que Dios es. Y Satanás está consciente de eso, y los sistemas hoy se están articulando, ¿verdad que sí?, para que nosotros perdamos la riqueza que esa palabra viene a traer. La palabra de Dios, decía, no es un sonido, la palabra de Dios es Dios extendiéndose hacia nosotros. La palabra es viva y eficaz, dice la Escritura, pero dice también que aparte de tener vida y de tener eficacia, dice que es más cortante que una espada de 2 filos. Y esa espada tiene la función de ¿qué? Vamos, ¿qué dice la palabra? Dice que la espada, ¿qué hace? Primero que todo, penetra. Diga conmigo la palabra, la espada penetra. La palabra de Dios penetra cual espada afilada por los 2 filos. Y dice que comienza, Reina Valera dice, a partir. Pero hay otras traducciones más cercanas al original, dice que la palabra comienza a separar coyunturas, tuétanos, diga conmigo estructuras. Dice hasta que llega ¿a dónde? Diga, llega al corazón, llega a lo más interno del hombre y allí termina produciendo una separación. Esa palabra a la que la Biblia hace referencia, que es una espada afilada por 2 filos, era la machaira o la macaira, que era una pequeña daga afilada por los 2 extremos que usaban los sacerdotes cuando Israel traía los animales para el sacrificio. Un animal no se podía presentar entero a Dios, sino que se traía, y los sacerdotes con precisión quirúrgica usaban esa espada de 2 filos para venir al lugar de las articulaciones y con la punta de esa espada encontrar la articulación y separar, pero escuche esto, sin romper. Separar sin romper. No sé si recuerdas que a Dios no se le podía ofrecer ningún animal con los huesos quebrados, perniquebrados, nada imperfecto. Entonces, el sacerdote tenía la capacidad. ¿Quién era un sacerdote? Uno con la capacidad de usar la espada para llegar hasta las articulaciones y separar. ¿Separar qué cosa? A la luz del Antiguo Testamento, las piezas de un animal, pero a la luz de lo que somos hoy como iglesia, la palabra de Dios es una espada que viene a separar lo que tiene naturaleza y esencia divina de todo aquello que los sistemas espirituales de maldad han ido construyendo en nosotros a lo largo de los años. No sé si va entendiendo. Entonces decía ahorita que es una separación que se produce sin romper. No tiene el propósito el Señor a través de la palabra de rompernos para dejarnos inutilizables. El Señor viene a nuestras vidas a través del ministerio de la palabra para producir la necesaria separación de aquello que tiene que ver con la naturaleza y la esencia de Cristo, de todo aquello. Decía que el siglo fue sistemáticamente, diga conmigo sistemáticamente, construyendo en nosotros desde que éramos así de pequeños.
todos nosotros traemos en nuestras vidas huellas, conceptos, culturas, idiosincrasias que se fueron edificando, y mire la palabra, sistemáticamente, a través de la familia, a través de la escuela, a través de la cultura, a través, decía, de las idiosincrasias, por los barrios, por los lugares donde fuimos creciendo, nos fuimos nutriendo de conceptos, de criterios, fuimos edificándonos como casas. Y lo primero que tenemos que entender esta noche es que la urgencia de Dios en estos días es que esa separación se produzca día pronto. Yo tuve una reunión con mi familia hace algunas semanas y le decía a mis hijos, y le decía a mi esposa, a mi suegro, o sea, a la gente sobre la cual tengo jurisdicción familiar, le decía: familia, no tenemos tiempo. Quiero que cuando me vean distraído porque me estoy encargando de demasiadas cosas, me recuerden que la prioridad en estos días, inclusive antes de poner pan a esta mesa, es que no nos falte la palabra de Dios, que tiene la responsabilidad de sacarnos de todo lo que es terrenal y perverso y devolvernos al Padre. Creo que por ahí se está destrabando todo en estos días. Y quiero decir algo: el sistema trabaja, hermanos míos, tratando de secuestrar el recurso más importante que tenemos. ¿Cuál es? Tiempo. Tratando de que no tengamos tiempo, tratando de que nuestro único tiempo para el Señor sean estas reuniones. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando nuestro único tiempo para el Señor son las reuniones de domingo, hermanos míos, esto no alcanza. Se necesita una vida mucho más sumergida en el Señor, en su propósito, en sus intenciones, en la demanda de la palabra, en la vida del Espíritu. Se necesita una vida más sumergida en la oración, en la adoración, como la expresión de la vida de Dios en nosotros. ¿Cuántos están acá? Porque si no, no tendremos la estatura necesaria para que los apóstoles continuamente exhortaban a la iglesia: permanezcan en la verdad, permanezcan en el Señor, permanezcan en el propósito del Señor. ¿Cuántos están acá en esta hora? Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 9. Y vamos a tratar de ver bien clara esta intención. Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 9. Yo quiero que mientras leemos usted vaya pensando en su vida, vaya pensando en su existencia personal, familiar, matrimonial, como empresario, como trabajador, y se vaya viendo dentro del sistema para que me diga si esto tiene vigencia o no tiene vigencia en estos días. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Hermanos, esa frase quiero que la atesore esta noche y para siempre en su vida. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. ¿Qué nos sucedió a ti y a mí? Que Dios nos encontró. Qué liberador cuando nos enteramos de que somos conocidos por Dios. Qué liberador, cuánta adrenalina espiritual en nuestras vidas cuando de momento un día los ojos de nuestro entendimiento se abren y decimos: wow, ¿cómo es que vine a ser blanco de este amor? Como nos ministraba el pastor Ale. ¿Cómo es que sin merecerlo? ¿Cómo es que teniendo una vida que parece más un accidente de tránsito, yo he sido encontrado por Dios?
¿Cuántos están acá? Sin merecerlo, sin trabajar para esto, sin tener un prontuario de virtudes que pueda exhibir hoy. La mayoría de nosotros estábamos en lo más profundo del fango, del lodo cenagoso de la vida. Y un día, por el Espíritu de Dios, se abrieron los ojos de nuestro entendimiento y nos supimos amados por Dios. Nos supimos amados por Dios. Y esa conciencia comenzó a gobernar nuestros días. Y comenzaron a crecer los anhelos y a cambiar los anhelos. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Dijo también Faraón: he aquí que... verso 6, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo, preste atención porque esta parte es clave, que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están, ¿qué dice? ¿Qué era estar ociosos? Pregunto, ¿Israel trabajaba o no trabajaba? ¿Sabe lo que estaba defendiendo Faraón? Estaba defendiendo un concepto de esclavitud. Estaba diciendo: si a estos les está alcanzando el tiempo todavía para estar pensando en un Dios que viene hablando de libertad, ¿qué hay que hacer? Multipliquémosle la tarea. El que tiene oídos para oír, que oiga. Verso 8. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Versículo 9, enmárquelo, subráyelo, apréndalo, agrávese. ¿Qué dice? ¿Sobre quién? Sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a qué. ¿No atiendan a qué? Pregunto, iglesia, ¿a qué Faraón le estaba llamando palabras mentirosas? ¿A la qué? ¿A qué el sistema le llama hoy palabras mentirosas? No sé si estás de acuerdo conmigo que la iglesia está siendo el objetivo más atacado en los días que nos ha tocado vivir. Somos el objetivo número 1 de las tinieblas. Y quiero decirle algo: usted no está peleando contra un demonio. No. Cristo venció todas las estructuras de poder de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice que el Señor los exhibió públicamente derrotados, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Recuerde usted, después de la cruz de Cristo, el mundo espiritual quedó reestructurado. Hasta la cruz de Cristo, Satanás gobernaba sobre el género humano a causa de la legalidad que el pecado le había dado. Cristo viene a la cruz, triunfa sobre las tinieblas, y no solo triunfa, dice la palabra que los exhibió como, vamos, diga conmigo, públicamente, derrotados. O sea, hubo un testimonio, hubo una expresión pública, visible, tangible.
A partir del momento de la resurrección de Cristo, las tinieblas quedaron ubicadas, ¿dónde? Dice, debajo de los pies de la iglesia. Gracias por su entusiasmo. Después de la cruz de Cristo, las tinieblas fueron reubicadas debajo de los pies de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que tiene a Cristo por cabeza. ¿Cuántos están acá? Escúcheme, es clave que tengamos claridad en estos días de cuál es la estructura espiritual del mundo donde vivimos. Hay principados, hay potestades, hay demonios, hay estructuras de poder de las tinieblas que trabajan, que se organizan. Pero te quiero decir lo más importante de esta noche: legalmente están ubicadas debajo de los pies de la iglesia. Y por supuesto que no es una posición física. El Señor estaba usando una imagen humana para expresar una verdad, que después de la obra de Cristo en la cruz, las tinieblas fueron... La palabra dice que Cristo, entre las muchas cosas que hizo, dice que despojó a las tinieblas. La palabra despojar significa arrebatar por la fuerza. ¿Qué le arrebató por la fuerza? El poder y la autoridad legal y jurídica que tenía sobre tu vida y la mía. De manera que hoy las tinieblas no tienen poder ni autoridad legal y jurídica sobre la iglesia. Usted se tiene que levantar todas las mañanas con esto resuelto en su mente. Sí hay tinieblas, sí hay principados, potestades, los sistemas se están estructurando, se están organizando, tienen estrategias, están tratando de secuestrarme el tiempo, están tratando de llenarme de actividades, los sistemas están vendiéndome todos los días a través de los medios, de la televisión, del teléfono, me están tratando de vender productos, ideología, formas de pensamiento, a través de las películas, a través de las series, a través de TikTok, a través de YouTube. ¿Estamos acá? Y usted se levanta todas las mañanas y dice, sí hay una intención, sí hay una estructura de poder de las tinieblas, pero automáticamente usted tiene que recordar: todo lo que se planifique hoy ya fue derrotado en Cristo Jesús. Escuche, si como iglesia conservamos nuestra posición en Cristo, si como iglesia nos mantenemos fervientes en estos días, ¿nos mantenemos qué? Ayúdeme a definir la palabra ferviente. Vamos, con sus propias palabras. Intencional, firmes, permanecer. ¿Perdón? ¿Alguien más? ¿Ah? Activos. ¿Qué es fervientes? Lo contrario de pasivos. Que es alguien que está viviendo una vida ferviente, es alguien que se levanta por las mañanas y entiende que sus días en la tierra, que su tiempo en la tierra es poco. Alguien que vive ferviente es alguien que ya resolvió el mayor conflicto que todos podemos tener en esta tarde: entender que Dios nos dio vida, diga conmigo, para Él. Yo tengo proyectos humanos, estoy lleno de sueños, estoy lleno de intenciones con mi familia, con mis hijos. Tengo anhelos, pero ¿quiere saber algo a esta altura de mi vida? Si a cada uno de mis días yo no le encuentro propósito de Dios, hermanos míos, perdí 24 horas. ¿Cuántos estamos acá? Aunque me enriquezca, aunque me llenen los bolsillos de dinero, aunque logre edificar muchas cosas, hermanos míos, si cada uno de nuestros días no tiene sentido espiritual y de propósito, estamos perdiendo el tiempo en la tierra. Y le estoy hablando de una casa que sé que es una casa de propósito. Que hayas permanecido en pie es un testimonio de ello en esta hora. ¿Cuántos están acá?
¿Qué dijo Faraón? Llamó a sus cuadrilleros, llamó a sus estructuras y le dijo: muchachos, vamos a agravarle la servidumbre, vamos a llenarlo de tareas, vamos a llenarlo de cosas por hacer, para que no les quede tiempo para oír palabras mentirosas. ¿Y qué eran las palabras mentirosas? Moisés y Aarón diciéndoles al pueblo: muchachos, hay una libertad que el Señor está hablando. Muchachos, hay un punto de inflexión en la historia. Hay un punto de inflexión en la historia. Me gusta imaginarme a Moisés y Aarón recorriendo los hogares hebreos, sentándose a tomar un cafecito cortadito y aprovechando el tiempo no para hablar de si los Marlins van a mejorar el equipo la próxima temporada, sino para decir: hermanos, despertemos, porque hay un punto de inflexión en la historia. Despertemos porque hay un Dios que está hablando sobre nuestra nación. ¿Cuántos estamos acá? Pastor, ¿cómo será mi vida dentro de un año? ¿De qué usted cree que depende? ¿Cómo vamos a responder a la demanda de Dios en estos días? ¿Vamos a ser arrastrados por el río impetuoso de los sistemas? ¿Vamos a dejar que el siglo nos llene de tareas? ¿Vamos a dejar que los sistemas escriban la agenda por la cual debemos vivir? O decíamos hace un par de noches, o vamos a regresar a lo sencillo de la fe, a lo que no debimos perder nunca, a la oración, a la adoración, al escudriñar las escrituras, al beber la palabra, al sumergirnos con hambre, con necesidad y decir: Padre, no me muevo de esta mesa y de esta silla hasta que no tenga una nueva medida de luz. Esto va a definir quiénes vamos a ser y dónde vamos a estar dentro de un año, de 2, de 3, de 5. Hermanos, pastorales, creo que vienen vientos mucho más violentos que lo que hemos vivido. La pandemia no ha sido nada para los vientos que vienen. Pero voy a decir algo: lo que tenga fundamento en Cristo va a permanecer. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Decía el apóstol Pablo: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Decía Pablo: yo no los quiero ver para comer juntos, que si nos sentamos a comer está bien, pero los quiero ver para que cuando nos encontremos, nuestra reunión, nuestro encuentro sirva ¿para qué? Para comunicaros algún don espiritual, y que el resultado de lo que comuniquemos en esa reunión produzca ¿qué? Confirmación. ¿Qué cosa es confirmación? Confirmación tiene que ver con un fundamento sólido. Hermanos míos, se conoce a un hombre o a una mujer de Dios por los temas de conversación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Se puede conocer qué gobierna a un hombre o a una mujer de Dios por los temas de conversación. Si después de 10 minutos juntos no han aparecido los temas del propósito eterno, tenemos que revisar qué nos está pasando. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pastor, pero hay que trabajar. Sí, y duro. Sí hay que trabajar. Sí hay que hacer empresa, sí hay que poner pan a la mesa, sí hay que salir con nuestros hijos a hacer deporte. Más que nunca, escuche, más que nunca, que nada secuestre su tiempo con sus hijos. Déjenme abrir un paréntesis acá. El Señor me ministraba muy fuerte en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuántos la han leído? Donde la palabra dice que el sembrador vino y sembró buena semilla. Digo, buena semilla. Sembró buena semilla. La semilla era la palabra del reino de Dios. Pero dice que los que tenían que estar encargados de cuidar ese campo se durmieron.
Dice, mientras los hombres dormían, vino el malo y sembró ¿qué? Cizaña. Mientras los hombres ¿qué? Bajaron la guardia, los que estaban a cargo. ¿A cargo de qué? De la iglesia, de la familia, del matrimonio, de la nación. Y vino el malo y sembró cizaña. ¿Y usted sabe quién detectó la cizaña? Ninguno de los que dormía. Cuando llegó el dueño del campo, dijo, uy, sembraron cizaña. ¿Está acá? Alguien se durmió porque el enemigo pudo venir a sembrar cizaña. Y aparecieron rápido los irresponsables. Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No. Ustedes lo que debieron hacer fue no dormirse, porque arrancar la cizaña es fácil ahora. ¿Cuántos me entienden en esta hora? Tranquilos. Deje que crezcan juntos ahora el trigo y la cizaña, y cuando llegue el tiempo de la cosecha, ¿sabe usted qué marcaba el tiempo de la cosecha? Que cada uno iba a terminar dando un fruto. ¿Cómo se define el tiempo de una cosecha? ¿Por el día cronológico, por el tiempo? No, el tiempo de la cosecha lo que lo declara es que ahora hay un fruto maduro. Dice el Señor, cuando llegue el día del fruto maduro, entonces nosotros vamos a conocer lo que es trigo y vamos a conocer lo que es cizaña. ¿Qué te quiero decir en esta hora? Hermanos míos, que si en algo Dios está interesado en estos días es que se acelere el proceso del fruto maduro en nosotros. Porque cuando aparezca la madurez en nuestras vidas, todo lo que sea cizaña sembrada por el malo, dice la parábola, va a ser recogida por los ángeles, va a ser echado afuera y se le va a prender fuego. Dígale a su vecino, necesitamos madurar. No necesitamos en estos días, escúcheme, ser más elocuente, tener más versículos bíblicos en la cabeza. Lo que necesitamos en estos días es que la bendita palabra de Dios que nos ha sido entregada por años termine de dejar de ser un sonido y se convierta en una verdad gobernante. Un hombre maduro es un hombre para el cual la verdad de Dios es verdad gobernante. Un hombre, una mujer de Dios maduro es un hombre o una mujer que su toma de decisiones está gobernada por aquello que Dios dijo. Aunque parezca menos conveniente, aunque me ponga en situaciones difíciles, aunque me exponga, aunque me haga perder algunos niveles de reputación frente a los hombres, si Dios lo dijo, para eso se reunía la iglesia del primer siglo. Dije, Pablo, deseo veros para que en ese encuentro podamos comunicarnos algún don espiritual que resulte en ¿qué? En crecimiento, en madurez, para que seamos confirmados en la fe. Hermanos, los santos de la iglesia en aquel primer siglo tenían un solo propósito cuando se reunían: construir a Cristo. Comían, bebían, pero podía faltar el vino un día a la mesa, pero lo que no podía faltar era esa interacción de la verdad. Pastor Ale, mire, usted no se imagina de todo lo que hablamos su pastor y yo. Hablamos de muchas cosas, pero lo único que no puede faltar nunca en nuestras conversaciones es aquello por lo cual creemos que Dios nos tiene vivos. Usted nunca falta en las conversaciones de sus pastores. Y cuando digo usted, no estoy hablando de manera personal, no es la vida personal de nadie, como casa, como propósito. Y el pastor me llama y me dice: mi hermano, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la obra en Cuba? ¿Cómo están los pastores? Me pregunta de manera puntual por los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a esta altura de nuestras vidas sabemos a lo que queremos dedicarnos y a lo que no queremos dedicarnos. Levante su mano derecha y recíbame esto. Hermano,
Defínase en estos días. Defina su vida en estos días de manera que nadie se sienta en el derecho de convocarlo a usted a cosas temporales. Si alguien todavía está creyendo que puede contar conmigo para cosas temporales, es que todavía yo no estoy siendo todo lo veraz que necesito ser en mi vida. Alguien tiene que entender que ya tú no cabes en la agenda de nadie. Tú solo cabes en la agenda de Dios en estos días. Jovencito, hijos amados, chicos que están en este lugar, sin importar la edad, que solo tengas tiempo para la agenda de Dios. Porque te voy a decir algo, Dios no está divorciado del éxito. Dediquémonos al propósito eterno y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Te va a ir bien, vas a prosperar, vas a crecer, vas a ser ensanchado, tendrás salud. Encontrarás una buena esposa, encontrarás un buen esposo cuando llegue el tiempo del Señor. Pregúntale a tu hermano, ¿cómo están siendo tus reuniones en estos días? ¿Cómo están siendo? Yo quiero definirle qué es una reunión. El matrimonio es una reunión. ¿Cuántos están acá? Porque en el matrimonio hay un hombre y una mujer reunidos en pos de un propósito. ¿Está acá? El trabajo, el negocio, la empresa, diga, es una reunión también. Porque hay gente nucleada en torno a un propósito, es una reunión. Nuestros hijos están reunidos continuamente con nosotros, la escuela es una reunión. La naturaleza de nuestras reuniones nos anuncian si estamos caminando en el propósito o el siglo nos tiene las esposas puestas. ¿Cómo se le llama acá? Esposa. ¿Amén? La naturaleza de nuestras reuniones, Marlon, nos declaran en voz alta si el siglo nos tiene las esposas puestas o nosotros hemos sido absorbidos por el propósito de Dios. Amén. El ritmo de la vida, diga el ritmo. El ritmo de la vida, ¿qué lo tiene que marcar? ¿Qué marcaba el ritmo de la vida del apóstol Pablo? El propósito, la intención de Dios. Pablo decía, ok, comamos, bebamos, participemos de la familia, pero que nada de esto sustituya aquello para lo cual Dios nos hizo nacer. ¿Sabes para qué Dios nos hizo nacer? En el caso mío, para que aunque se esté cayendo a pedazos mi nación, como está pasando, que en estos días no falte el sonido y la voz de Cristo en las calles. Y yo sé que es más difícil acá. Yo lo entiendo. O sea, el otro día me decía alguien, mi hermano, debe ser difícil ser la iglesia en Cuba. Digo, no, me parece que es más difícil ser la iglesia en los Estados Unidos que en Cuba. Porque tenemos gente que llega el domingo a la reunión sin desayunar. Pero llegan, encuentran la manera, tienen el tiempo para hacerlo. ¿Pero usted cree que yo ignoro que usted tiene una vida mucho más implicativa y más compleja que la nuestra? Porque a la iglesia en Cuba le faltan cosas, pero a usted le falta tiempo. ¿Usted es consciente de eso? Ahora, esa no puede ser una verdad a la que nos amoldemos para por los próximos 25 años justificarnos delante del Señor y decir, Padre, ¿qué querías que hiciera si tenía que traer alimento a mi casa? Porque te voy a decir algo, tanto en Cuba como en los Estados Unidos, como en Honduras, El Salvador, Nicaragua, México, Europa, si usted y yo priorizamos el reino de Dios y su justicia, el Señor se encargará de traer la manifestación de todo lo que necesitamos. De todo lo que necesitamos.
¿Qué era la reunión de la iglesia? Primera de Corintios 14:26. Mire, este versículo ahora le va a poner un desafío a usted para la próxima semana. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Cuántos? ¿Los pastores? ¿El liderazgo? ¿Los servidores? Decía Pablo, cada uno de vosotros. Miren lo que es una reunión de la iglesia. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo. ¿Qué debería ser a esta altura una reunión de la iglesia? Más que un monólogo de 2, 3 o 4 acá, ¿sabe lo que debería ser? Una puesta en escena en la que cada uno de nosotros, de los que estamos sentados, pudiéramos aparecer diciendo: pastor, tengo algo que quiero compartir. Pastor Ale, ¿desde cuándo alguien no le pregunta: pastor, tengo algo que quiero compartir? Tengo una palabra que recibí anoche por revelación. El tío está dando una nalgadita ahora, pero es en amor. Amén. Y ahora no es armar acá el desorden y todos al mismo tiempo queriendo profetizar. Precisamente era lo que Pablo estaba corrigiendo. Decía: muchachos, ¿sabe por qué? Porque está hablando en medio de una generación con una efervescencia de la vida de Cristo. Cuando hay una generación que abraza el propósito de Dios, ¿cuál es el resultado? Una efervescencia espiritual. Todo el mundo tiene una experiencia, todo el mundo tiene una palabra, todo el mundo está siendo transformado en su mundo interior, y todo el mundo dice: hermano Marlon, quería encontrarme contigo no para hablar de los Marlin, quería hablar contigo. Mira lo que el Señor me ha mostrado por las Escrituras. Y nos sentamos y nos tomamos un café, y el resultado final es que ambos somos confirmados en la verdad de Dios. Anhelo, trabajo, oro, pero también le tengo que decir: sufro, porque creo que todavía vamos muy lento, porque todavía no estamos siendo esa iglesia. No en Manantial de Vida USA, de manera global no lo estamos siendo. Pero quiero decirle algo: están comenzando a soplar los primeros vientos. Se está levantando una generación. Debería ser ilegal para nosotros presentarnos a nuestras reuniones o cultos vacíos. Debería ser ilegal. No sé si te animas a tocar del hombro a tu hermano y decirle: es ilegal que la semana que viene vengamos vacíos. ¿Sabe usted que era un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro? Eran hombres con la gracia de Dios. Eran hombres que no eran extraordinarios, pero de alguna manera habían sido acelerados en el conocimiento de Cristo, y a través del ministerio de la palabra, ¿qué hacían? Traían un mensaje bajo el poder y la gracia de Dios que comenzaba a excitar, a despertar esa vida de Dios que ya estaba en los santos. Y la iglesia, después de la administración, ¿cómo quedaba? Desafiada, activada, excitada a la eternidad de Dios que está en cada uno de nosotros. Hasta en tu niña pequeña hay un espíritu que está siendo excitado por la palabra hoy. Aunque todavía hay un alma, Katy, aunque todavía hay un alma, aunque todavía hay un entendimiento que no está articulado a causa de la edad, esa niña tiene toda la madurez eterna en su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué está pasando hoy? Que su entendimiento todavía no está teniendo el fruto de esta palabra, pero te voy a decir algo: pero su espíritu sí. Harold, te abrazo, hermano mío. Mire, el espíritu de esta niña, ¿sabe cómo está ahora? Desbordando por el efecto de la palabra, aunque a causa de sus 2 años y medio todavía su conciencia no está articulando, no está entendiendo. Pero lo que está recibiendo hoy en este ámbito
mañana, con la madurez, deja de ser una naturaleza y se convierte en ¿qué? En una estructura nacida de Dios, articulada. Padres, por eso no podemos dejar a nuestros hijos pequeños o adolescentes en casa. Tienen que estar acá. Porque el resultado de la interacción de las piedras vivas que somos usted y yo, ¿cuál es? La eternidad de Dios, Simón, siendo activada dentro. ¿Cómo le vamos a pedir a los 8, a los 10, a los 12 años que quiera venir los domingos? ¿Cuántos dicen amén? Diga esta frase conmigo: somos el resultado de las reuniones correctas. Y diga: y tenemos la responsabilidad de participar de las reuniones correctas. En otras palabras, ¿con quién quiero pasar mi tiempo? ¿Sabe con quién anhelo estar el resto de mi vida? Con usted. Pero le voy a decir algo fuerte. Para que me juzgue o me ame, prefiero estar el resto de mi vida con usted que a lo mejor con mi parentela que decidió vivir de espaldas al Señor. Se lo voy a decir yo para llevar toda la culpa. A esta altura de mi vida, prefiero estar con usted acá, en esta interacción que nos deja edificados y desafiados a los dos, que a lo mejor estar sentado con un familiar que puede ser papá, mamá, abuela, abuelita, hermano, que ha decidido vivir de espalda al Señor. Gracias por su aceptación. Quiero estar contigo, hijo. Decía, ¿sabe lo que le decía a mi hermano, a este joven que está acá? Que lo amé sin conocerlo. Desde que supimos a través. ¿Cuántos conocen el testimonio de este joven? De cómo el Señor le preservó la vida. Papá Wilson, ¿te atreves a contarnos rapidito por un minuto? ¿Estás de acuerdo que podamos contar? ¿Nos puedes contar por un minuto cómo el Señor preservó la vida de tu hijo para los quienes están con nosotros y no conocen, por favor? ¿Sí? ¿Sí? Ven. Puedes levantarte la camisa. Una bala atravesó a nuestro hijo. Una bala. Y el brazo, sí, el brazo. Aquí también. Aquí. De grueso calibre. Y por milímetros. Esa bala no tocó órganos importantes. Nuestro hijo es un milagro. Casi lo perdemos. O sea, fue algo muy impactante. Lo que vivimos fue el 2019, creo. 2019. Sí, atrás, 2020, creo. 2019, no recuerdo. Y estábamos en casa. Y estábamos acostados. Ya para descansar. Y de repente escuchamos a nuestro hijo gritar, no sabíamos qué, y encendimos la luz y miro que su brazo estaba sangrando. ¿Qué pasó? Y yo había escuchado, porque estábamos despiertos, un tiroteo afuera, lo habíamos escuchado, muchos disparos, y pues, pero nunca imaginé que mi hijo había sido alcanzado. Esa noche nuestro hijo había sido alcanzado. Aquello fue impactante cuando miramos a nuestro hijo. O sea, nosotros tuvimos un tiempo que eso producía tan impacto en nosotros que solo con recordarlo es horrible. Es horrible. Solo un padre, uno que vive una cosa de eso, es horrible. Ya lo miramos herido de bala y yo lo primero que me ocurre es revisarlo y le digo a mi esposa, levantarle la camisa, y ya le miro que está perforado el estómago. Y ahí ya pues yo les digo que
cogí el teléfono y yo no sabía cómo se usaba este aparato. No sabía, yo me quedé pero totalmente en blanco. No sabía, yo lo encendí para llamar a 911. ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo se usa? Me quedé en blanco y de ahí pues logramos marcar y fuimos asistidos rápidamente, y la gracia y el favor de Dios, y Dios obró de una manera tremenda en la vida de nuestro hijo. Y desde ahí podemos decir que nuestro hijo fue tan impactado en todos sentidos, pastor. Los pastores estuvieron cerca y yo sé que toda la casa también, y muchas gracias por eso. Supimos primero por el pastor Ale, enseguida nos avisó, y luego me llegó te escribí, creo, me respondiste: hijo, te decía hace 2 noches, no estás obligado a creerme, que te amamos desde ese momento. Comenzamos con toda la iglesia, con todos los pastores en Cuba, comenzamos a orar por ti. Pero ¿a dónde quiero llegar en esta noche? ¿A dónde quiero llegar? A Dios le alcanza que nos determinemos hoy. Señor no necesita que seamos geniales. El Señor no nos necesita en el esplendor de los dones. El Señor nos necesita en la humildad de una noche como esta. La humildad. ¿Cuántos creen que Dios no puede crecer más? Ya Dios es... Bueno, ¿sabes la única manera en la que Dios puede crecer más? ¿Sabe la única manera en la que Marlon puede crecer más respecto a mí en esta hora? Si yo me achico. Si yo me achico respecto a mí, Marlon creció. Y eso es lo que es el arrepentimiento. Es la determinación de yo achicarme, de yo morir a mis agendas, a mis derechos, a mis intenciones, a lo que soñé, para abrazar los sueños de un Dios y Padre, como se nos dijo por el pastor Ale hoy, que nos ama. Hermanos, el propósito nunca es un fastidio. Sí implica una medida de sacrificio, sí implica renunciar a nuestras libertades personales, sí implica ajustes que para los hombres que estamos en este lugar, el apóstol Pablo decía: pórtate varonilmente. ¿Sabe lo que decimos en Cuba a nuestros hijos? Vamos, que te toca ser un hombrecito ahora. No abra los ojos, pastor, que no voy a decir ninguna. A nuestros hijos le decimos en Cuba: vamos, que llegó la hora de ser un hombrecito, de llenar la demanda de Dios. Ya no se te podía permitir a los 3 años una perreta, llorar, porque tenías 3 años. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando me volví hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. Esa es la demanda de Dios en estos días. La pregunta en esta noche: ¿cuánto tiempo más nos tomará dejar las cosas que son de niños? ¿Cuánto tiempo más, si hay un Dios de amor lanzando una palabra, una exhortación de urgencia en estos días? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Quiero terminar hablándote de 4 cosas, o de los 4 ciclos, los 4 estadios del ciclo de una palabra. Cuando se nos entrega una palabra en una noche como esta, que se nos está entregando un sonido de Dios. Y cuando los que servimos a través de la palabra entregamos una palabra, usted tiene que saber que estamos entregando algo divino, pero muchas veces contaminado con el vaso de barro que porta la verdad. ¿Cuántos estamos acá? Pero su espíritu a usted le da testimonio. ¿Cuánto de divino hay en la entrega
que un ministro del Evangelio está trayendo, porque el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la palabra, para dejar de ser un sonido y convertirse en una verdad gobernante, tiene que cubrir un ciclo de 4 estadios. El primero, la palabra oída. Diga conmigo la palabra oída. ¿Por qué usted tiene posibilidades de llevarse lo eterno hoy? Porque usted participó de la reunión correcta. Dígale a su vecino, estuvimos. Míreme, derrotamos todas las imposibilidades y los desafíos para estar. Tenemos que darle rango a nuestras reuniones. Valore el estar acá los domingos. Valore estar los miércoles. Valore estar a través de WhatsApp, de los grupos. Me imagino tienen reuniones, pastor. Valore lo más que sentarse con la familia a tomarse un café y preguntar por cómo están los que quedaron en Latinoamérica. Porque aquella conversación es buena, pero esta es eterna. Aquella va a alimentar nuestros anhelos, nuestros recuerdos, nuestras emociones, pero esta va a nutrir nuestro espíritu y va a producir estatura espiritual para enfrentar los vientos contrarios que vengan y terminar nuestros días diciendo: Padre, he guardado la fe, he acabado la carrera, vengo por mi corona. Diga palabra oída. Diga las reuniones correctas. Pero una vez que la palabra es oída, lo próximo que la palabra necesita hacer, que es entendida. Porque yo solo soy dueño de aquello que entiendo. ¿Estamos acá? O sea, y ahí es donde tenemos el desafío, los que ministramos el Evangelio, no de como hacemos en Cuba: oye, no alcanza el refresco, échale agua. No, para que nos alcance. El tema no es echarle agua, no es diluir la palabra. El tema es el desafío para que nos tenga misericordia y se acuerde de nosotros, que a veces tenemos que encontrar los códigos correctos, porque cuando estamos en una reunión multicultural como esta, sobre todo si uno viene de Cuba, uno tiene que tratar de encontrar el nivel, no el intelectual, diga conmigo el espiritual, para que a pesar del mí, a pesar del cubano que soy, Dios se las arregle para poder dejar un fruto espiritual. Diga palabra entendida. El apóstol Pablo oraba diciendo, dice: doblo mis rodillas para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos del entendimiento. Lo que no entendemos no lo podemos poner en práctica. ¿Estamos acá, hijos? Hijos, practiquen el ejercicio de la pregunta, de preguntar lo que no entendí. No es pecado decir: Marlon, no entendí lo que compartiste. No es pecado, es responsabilidad. Pastor, ministra una palabra y me quedé con un concepto que no tuve toda la claridad. Moléstelo, que le puedo decir hoy. Ahora, no es que usted venga todos los domingos y: pastor, no entendí. Bueno, vaya y ajuste un tornillo que lo tiene suelto. Pero si no entendí, pastor, cuando usted habló de tal cosa, pero mire, sin intenciones oscuras. Pastor, no entendí cuando usted se refirió a este aspecto, porque quiero llevarme. ¿Por qué alguien pregunta? Porque quiero tener toda la luz. Y vengo con humildad a decirle que esta parte no la entendí. Diga la palabra entendida. Tercer estadio, la palabra creída. Después que la palabra es oída, si es suministrada por el Espíritu, decía, es entendida, entonces la palabra es creída. Se vuelve sustancia, se vuelve espíritu en nosotros, se vuelve verdad gobernante. ¿Cómo sé que yo creí la palabra?
Porque la palabra que creí y voy al cuarto estadio, tengo ahora la capacidad de ponerla por obra. Si yo creí algo, significa que mañana lunes voy a vivir por ese algo que creí. ¿Estamos acá? Así que a partir de hoy tenga cuidado a lo que usted le dice amén, porque amén es una expresión que está aceptada en estos ámbitos. Pero usted sabe lo que estamos diciendo cuando decimos amén. Estamos diciendo: pastor, oí esa palabra, la entendí, la he creído. Significa que mañana me gobierna esa palabra. Pero si dentro de 3 años me presento delante de mi pastor con las mismas falencias, recuerde que soy un tío. La palabra creída es una verdad gobernante que regirá mi conducta a partir del momento que la oí, la entendí, la creí. Y ahora la puedo poner por obra. ¿Qué significa poner la palabra por obra? Que la palabra se constituye en los rieles sobre los cuales me voy a mover, aunque vengan las propuestas, aunque el sistema siga amplificando los sonidos, aunque la palabra me lleve en una dirección que es socialmente contraria a todo lo que el mundo y el sistema está diciendo. Yo sé a quién le he creído y en esa dirección quiero ir. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera que oráramos en esta noche y por lo menos yo cerrar. Pastor Ale, Pastora Tessa, mi parte, quiero pedirte que te pongas de pie, amada casa, amada familia. Quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos nos han faltado la fuerza en algún momento? ¿Amén? 5, 6, 7 nos han faltado la fuerza, ¿verdad que sí? Pregunto, ¿hay pecado en eso? No. El apóstol Pablo, mire lo que decía: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, mire, para que la grandeza de lo que he conocido de Dios no me llenara el corazón de vanagloria, de orgullo. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cuántos han leído eso? Un enviado de Satanás que viene y me abofetea. ¿Qué es eso? Diga debilidad. No está hablando de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el hombre no estamos hablando de que era adúltero, de que era fornicario, de que era ladrón, estafador. No, eso no es una debilidad, eso es una obra de la carne. Necesita arrepentimiento. No se procesa igual, no se trata igual una obra de la carne que una debilidad, a lo que Pablo le llamaba una debilidad. ¿Sabe lo que era una debilidad? ¿Sabe lo que era el aguijón para Pablo? Estaba diciendo Pablo, fue tan grande lo que el Señor me permitió ver de Él, que me dejó un switcher en mi vida. Un switcher. Dios me dejó un aguijón en la carne, un switcher que me recuerda lo humano, lo pequeño que soy, pero al mismo tiempo ese switcher me recuerda lo grande y lo glorioso que es mi Dios. Porque ese es el equilibrio necesario de un hombre y de una mujer que va a agradar al Señor hasta los últimos días. Un hombre que todos los días reconoce que no es nada, pero que al mismo tiempo lo es todo por su gracia. Entonces, ¿nos han faltado la fuerza? ¿Sí o no? En Cuba nos han faltado la fuerza. Mi esposa me llamó ayer cuando hablamos por teléfono, me dijo, papi, ayer tuvimos 10 horas de apagón. Tuvimos desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana sin corriente eléctrica. ¿Qué implica eso? Calor, mosquitos, teniendo un bebé. Algunas familias teniendo 2, 3 bebés. No hay alimentos, no hay con qué cocinar, no hay energía. Acaban de explotar hace 24 horas
los tanques más grandes de combustible de la nación que están en la provincia de Matanzas. Hay un incendio que no se ha podido controlar. ¿Usted sabe qué significa eso? Que cuando regrese el próximo domingo, regreso con la situación natural de mi nación más deteriorada, pero quiere que le diga algo, con la situación espiritual más edificada y más gloriosa, porque no vivimos por las cosas de abajo. ¿Sabe por qué le digo que regreso con una nación más convulsa en lo natural, pero más gloriosa en lo espiritual? Porque esta mañana no había corriente eléctrica, no se pudieron usar bocinas, micrófonos, instrumentos, no hubo luces, no hubo puesta en escena, pero nada pudo apagar la adoración de la iglesia. Y esta mañana, sin corriente eléctrica, la gente no se quedó en su casa lamiéndose las heridas. La gente dijo: me voy a la reunión, a la única reunión en la que tengo la posibilidad de que una palabra destrabe mi vida para siempre. Y hombres y mujeres de todas las edades con sus hijos se congregaron esta mañana en Las Tunas. ¿Usted sabe qué produce eso en mí? Estando acá entre ustedes, teniendo este auditorio, estas luces hermosas, aire acondicionado, me pone una espada adentro. Y con la demanda de esa espada me he tratado de presentar delante de ustedes en esta noche. He orado al Señor diciendo: Padre, por favor, quita todo lo humano para que lo que comuniquemos pueda edificar algo, pueda producir un punto, un antes y un después, por lo menos en alguien. Si sucede en uno, hermanos, valió la pena esta noche. Levantemos las manos, cierre sus ojos donde está. Permítanos orar por un minuto. Padre, gracias. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Padre. No sé cómo describir poder ser el blanco de tu amor. No puedo describir lo que significa ser tu hijo, que me llames tu hijo, Dios. Señor, hoy me presento delante de ti, nos presentamos delante de ti, cuando todas nuestras heridas fueron vendadas, sanadas en Cristo Jesús. Nos presentamos delante de ti en medio quizás de nuestras debilidades. Oro en esta noche para que cada uno de mis hermanos que está o ha estado en debilidad en estos días pueda disfrutar y experimentar la fortaleza de tu espíritu, porque tu palabra dice, Señor, que tú te fortaleces en nuestras debilidades. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Señor, en esta noche rendimos todo orgullo, toda vanagloria, toda gloria humana. Señor, renunciamos a los tronos humanos que el humanismo construyó para nosotros y nos trepamos mucho, quizás de los que estamos en este lugar, encima de nuestros conocimientos humanos, de nuestros méritos humanos, o nos escondimos detrás del dolor. Mire usted dos maneras como el humanismo construye tronos: o haciéndome creer que soy alguien, o haciéndome creer que no soy nada y que no tendré posibilidades. El orgullo es un espíritu que tiene manifestaciones de esta manera: o me hace creerme que soy especial por mis dones, por mis talentos, por mis habilidades, por lo que he conseguido, por lo que tengo. O el orgullo me hace creer que no soy nada, que soy un paño de inmundicia. ¿Usted sabe qué cosa era paño de inmundicia? Tenía que ver con la almohadilla sanitaria de las mujeres. Eso es lo que los hombres, cuando decían soy un paño de inmundicia. Pero vengo a recordarte en esta noche que no eres tal cosa, porque la sangre eterna que brotó de nuestro Señor Jesucristo te constituyó hijo, y dice la palabra que por su sangre fuimos reconciliados con Él y con todas las cosas. Tú estás en condición de hijo en esta noche, y desde esa realidad y por la exhortación que el Padre nos da cuando dice
que nos presentemos delante de su trono para recibir gracia para el oportuno socorro. Así en esta noche levanta tus manos, vamos, y gestiona tu propia realidad, vamos. Gestiona tu realidad. Si has estado en debilidad, no hay de qué avergonzarse. Si te ha estado costando trabajo lidiar con el orgullo, con la vanagloria en estos días, si te ha estado costando trabajo lidiar con la falta de perdón, si tienes heridas todavía que no cicatrizan en tu alma, vamos, dile: Padre, ayúdame para las determinaciones de estos minutos. Ayúdame en esta noche. Vamos, iglesia, porque hoy hay un punto de inflexión, pero solo para aquel que en humildad se presente delante de la palabra. Espíritu Santo de Dios, ayuda a mis hermanos, ayuda a esta casa. Señor, esta casa es la reunión de gente que tú has ido recogiendo de diferentes partes del mundo. Era tu intención tenerles congregado en la ciudad de Miami para este tiempo. Yo siento decir esto: no estás en el lugar equivocado, no estás en el tiempo equivocado. Estás en las mejores coordenadas posibles, iglesia. Era Miami a la altura del 2022 donde tenías que estar. Así que alguien deje de lamentarse en esta noche. ¡Vamos! Alguien tiene que dejar las perretas. Alguien tiene que dejar las perretas. No necesitas a alguien que te abrace, necesitas a alguien que te instruya en el amor del Señor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguien puede decir: Padre, quiero amar tu verdad. Quiero amar tu verdad. Alguien puede decir: bienvenida tu espada de dos filos. ¿Sabes que Dios no te tiene lástima? ¿Sabes que Dios no te tiene lástima? ¿Sabes que hay algunos llantos que Dios no va a consolar? Porque cuando los llantos son por las razones equivocadas, no habrá consuelo de Dios. Porque Dios no te tiene lástima. Dios te ama. Y te ama con un amor que cubrió la multitud de tus pecados y los míos. Nos ama con un amor que nos limpió de la maldición del pecado, que nos arrebató de la potestad de las tinieblas y nos trajo a su reino, a su realidad gloriosa en Cristo Jesús. Y desde esa realidad estamos listos, hermanos míos. Dios no te ha estado matando, Dios te ha estado espiritualizando los últimos años. Somos una generación que está siendo espiritualizada. Pero si nos resistimos, si las estructuras de pensamiento se levantan con altivez desde tu mente, desde tu alma y la mía, entonces el Señor pasará de largo a buscar otra generación. Pero yo le he dicho, por lo menos yo le he dicho: Padre, mientras yo esté vivo no tendrás que buscar otro. ¿Alguien se lo puede decir en esta noche? ¿Alguien puede decirle: Padre, aquí estoy, en el poderoso nombre de Cristo Jesús? Señor, declaro la palabra de salud sobre todo hombre, mujer, sobre mis hermanos en esta hora. Cáncer, nódulos, tumores, enfermedades psicosomáticas, enfermedades, Señor, de la psiquis, angustia, depresión, estrés, preocupaciones extremas, temores, fobias, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, arritmias, infarto del miocardio, enfermedades del hígado, Señor, grasa acumulada en el hígado, enfermedades de los riñones, tumores, quistes, insuficiencia renal, Señor, enfermedades relacionadas con el estómago, desequilibrio en el pH del estómago, acidez, enfermedades relacionadas con el estrés, Padre, son arrancadas de nuestra vida en esta noche por el poder de la palabra. Enfermedades de los huesos, articulaciones, nervios, músculos,
son restaurados en esta hora. Hernias discales, desviaciones de la columna, compresión de los espacios intervertebrales están siendo limpiados por el poder glorioso de tu sangre. Enfermedades degenerativas de la vista que amenazan con dejarme con ceguera, Padre, Señor, declaro que estaré sano para correr esta carrera hasta el último de los días, porque estás levantando una generación gloriosa y yo formo parte de esa generación, oh Dios. Vamos, deja la pasividad y reclama tu palabra, reclama tu herencia. Preséntate a retirar lo que te fue dado en Cristo Jesús. Levanta la palabra y declárala sobre tus hijos. Padres, madres, declara la palabra sobre tus hijos. Declara, Señor, mis hijos no serán tragados por el sistema. Te servirán, serán saetas que lanzaremos desde casa hasta donde tú definas, Dios mío, en Cristo Jesús. Levanta la palabra, di, Padre, la pobreza, la estrechez económica, solo la recibo si es parte de tus procesos purificadores. Pero, Señor, rechazo la pobreza. Es una maldición y la rechazo en esta hora. Prosperaremos y creceremos conforme a la dignidad de tu Hijo y del Evangelio que nos has dado. En el poderoso nombre de Cristo, te damos gracias en esta noche y te decimos amén. Vamos, del mayor de los aplausos. Celebramos tu nombre en esta noche. Bendito seas, bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Aleluya.